Hola, ¿cómo estás? Eh, Te falta la transmisión en Face. Sí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Haremos esperar un minuto más, ¿eh? Transmito ya. Voy a poner el título. Muy bien. Iniciamos la retransmisión. Buenas tardes a todos los que se hayan unido en el Facebook y los que están unidos en el Zoom. Hoy es el turno de la geógrafa Karina Balcázar Velázquez, que nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con un tema que ha abordado desde hace ya unos cuantos años, ya sea en su ámbito familiar, en el lugar donde ella vive, o en otras poblaciones de México. Bueno, les leo un poco el currículum de Karina. Ella es licenciada en Geografía Humana, actualmente es pasante de Antropología Social por la UAM Iztapalapa y es o se define como activista comunitaria. Sus principales líneas de investigación son la geografía de la montaña, los paisajes patrimoniales, la geografía ambiental, las geografías comunitarias y, desde luego, el uso de los sistemas de información geográfica. Es colaboradora en diversos proyectos de investigación universitaria, como agencias de desarrollo local, diagnósticos ambientales, prácticas profesionales del geógrafo y gestión de proyectos sociales y comunitarios. Ha participado como ponente en diversos seminarios y congresos sobre paisaje. Ha sido coorganizadora del ENEC número 31, Encuentros de Estudiantes de Geografía, hace ya unos cuantos años, ¿no? En la última ENEC que se celebró en la UAM. Y ha tenido la oportunidad de coordinar talleres de carácter participativo sobre ordenamiento territorial comunitario. Es para mí un gusto tener aquí a Karina en estos jueves geográficos, porque ella hizo de las primeras tesis, si no la primera, sobre temas de montaña. Ella fue también de las que cayó bajo los efectos del elixir adictivo de la montaña, y para mí es un lujo presentarla. Desde un buen principio, ella, desde que la conocí, se implicó en el tema de las comunidades de montaña. Pues no sin razón, ella vive en una misma comunidad, la Purificación, en Texcoco. Me parece que está haciendo una gran revolución dentro de la comunidad de Purificación, pero también ha trabajado en diversos ámbitos, como San Pedro Atapulco,
en una propuesta de ordenamiento territorial comunitario, y otros ámbitos que yo ya desconozco, pero seguramente la plática que nos ofrecerá hoy tiene que ver con esa experiencia. Te dejo la palabra, Karina, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues espero poder ofrecer algo interesante en esta charla. Y pues me voy a desconectar un poquito de la imagen porque como estoy en zona de montaña, pues podría tener un poco de problemas entonces con la conexión. Entonces, para que no tengamos problemas con la presentación, pues no me van a ver físicamente, pero pues me van a estar escuchando. Entonces, pues les compartiré mi pantalla. Creo que ya se ve. Todavía no. Ahora ya se ve. Bueno, ok. Bueno, pues el tema que les presentaré hoy será sobre geografías comunitarias en pueblos de montaña de México. Y pues, ay, no avanza. Tengo pensado estructurar esta plática en 3 episodios, ¿no? Primero, estaré hablando de lo que viene siendo los pueblos de montaña en México, para proseguir un poco a hablar de lo común o lo comunitario en los pueblos de montaña, y para finalizar un poco con lo que vendría siendo una propuesta metodológica, que son las geografías comunitarias, ¿no? Cabe aclarar que muchas de las reflexiones aquí vertidas son parte de, como ya mencionó Pedro, con mis vivencias, en cuanto a experiencia como habitante de la montaña, pero también como investigadora en cuanto a pues lo que fue mi trabajo de investigación final, que tuve la oportunidad de trabajar con varios, bueno, con la comunidad de San Pedro Atlapulco más en específico, un pueblo de montaña del Estado de México que está en el municipio de Ocoyoacac. Esta experiencia me llevó demasiado a pensar en lo común, ¿no? ¿Qué es vivir lo comunitario desde un pueblo como tal? Bueno, es que tuve un poquito de problemas. Ya, ahí está. Bueno, empezaré, como les dije, a hablar sobre lo que son los pueblos de montaña. Como ya había mencionado Pedro en la primera plática, pues México se jacta como un país montañoso, ¿no? Hay algunos, bueno, las montañas en México cubren cerca de la mitad del territorio nacional, pero esto varía de acuerdo al criterio, puesto que algunos autores como Huddleston consideran que solo se habla del 45%, ya que usa criterios internacionales, ¿no? Sin embargo, la Comisión Nacional Forestal calcula aproximadamente un 50% de territorio nacional como montaña, como sistemas montañosos, ¿no? En esta imagen, pues, podemos observar un poco lo que vienen siendo las estructuras geomorfológicas, pues, más destacadas en lo que viene siendo el territorio mexicano, como viene siendo la Sierra de Baja California, la Sierra Madre Occidental, la Sierra de Zacatecas, la Sierra Madre Oriental, el Eje No Volcánico, la Sierra Madre del Sur, el Escudo Mixteco y la Sierra Septentrional de Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Bueno, yo no redundaré mucho en las cuestiones de los aspectos biológicos ni en los aspectos físicos, pero sin embargo, creo que Pedro Zúñiga y Monterroso, en el 2014 ya hacían como una valoración sobre la situación de la montaña en México, y ellos comentaban que esta situación se podía reducir a 2 componentes. Sin embargo, yo le aumenté uno, puesto que considero que la propiedad social y lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra es demasiado importante, ¿no? Entonces, así vemos que la situación de la montaña en México se puede reducir prácticamente en 3 componentes. El primero, que serían las condiciones físicas excepcionales, condicionada por su gradiente altitudinal, que alberga numerosos y variados endemismos.
Y pues el segundo sería la adaptación histórica de sus habitantes, que se ve reflejada en esa diversidad tanto étnica como cultural. Y pues finalmente la propiedad social y tenencia de la tierra, que se ve como una propiedad colectiva, reflejada en lo que son los ejidos y comunidades. Bueno, este es un mapa del registro de los ejemplares de hongos que se tienen en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que pues de alguna u otra manera nos hace visible lo que viene siendo esta gran riqueza de endemismos, ¿no? Puse este mapa más que nada porque el reino fungi está demasiado asociado a los ecosistemas de montaña y sobre todo a los ecosistemas forestales de aves, abetos religiosos, pinaces y, bueno, pinos, encinos y oyamel, ¿no? Sobre todo. Y bueno, en cuanto a la segunda característica que habíamos mencionado sobre la adaptación histórica, que se ve reflejada en su diversidad, pues en el año 2000, pues la Alianza de las Montañas ya nos hacía un cálculo de 12 millones de personas que habitaban estas zonas. Sin embargo, hay como un debate entre el número de las comunidades forestales que habitan en los pueblos de montaña, porque si bien aquí estoy bueno, aquí pongo a Barton, que él considera que están entre 7,000 o a 9,000 47 comunidades forestales habitando en estas zonas. Leticia Merino considera que son alrededor de 8,420, ¿no? Comunidades forestales. Pero bueno, lo interesante aquí es que estas comunidades son prácticamente, pertenecen prácticamente a cerca de 62 etnias que representan casi, que de estas 62 etnias, se podría decir que el 28% aún conservan alguna lengua indígena. Este mapa, bueno, nos hace ver como esta cuestión del axioma cultural que tiene que ver con los ecosistemas templados de montaña y las zonas de lengua de habla indígena. Y pues el último rasgo que les mencioné, que tiene que ver con la propiedad social. Bueno, de alguna manera este también es otro mapa que nos hace referencia a, como les mencionaba, un poco el número de poblaciones indígenas que habitan estos espacios, ¿no? Ahorita les estaba mencionando de igual manera el hecho de que la Conavio considera entre 45 y 50% del territorio nacional como montaña, ¿no? Este es un mapa de ecorregiones terrestres de la Conavio, en donde podemos ver que las sierras templadas, que están de color verde aquí, pertenecen a prácticamente todas las sierras que ahorita les mencioné al principio. Sin embargo, dentro de las políticas públicas a nivel nacional, la montaña ha estado muy asociada con el paisaje y con este atractivo natural más que nada en cuanto al tema de la conservación. Y por ello pongo este mapa de la Conavio igual, que nos refleja lo que viene siendo el relieve como atractivo natural, ¿no? En este mapa, de alguna otra manera, la Conavio también nos hace ver los ecosistemas de montañas, áridos. Bueno, aquí sí nos hace como una clasificación muy minuciosa en cuanto a las planicies y su altitudinal y la cuestión de las montañas. Esto es interesante por el hecho de que, por ejemplo, aquí en Texcoco, el municipio se divide en 4 zonas altitudinales, los cuales podemos ver reflejados 4 ecosistemas que vienen siendo lo que es la zona de la alta montaña, la zona de la sierra, la zona somontana o la zona de la media montaña, una parte erosionada y lo que ya viene siendo como que la parte de la planicie o la parte del lago. Y bueno, digo que esto es interesante en el sentido de que en la cultura tradicional mexicana pues tendemos mucho a confundir esto o a hacer referencia a las montañas de igual manera que a los cerros.
a menos que sean como ya este tipo de alta montaña, que pues, los volcanes, ¿no? De alguna manera, pues, bueno, yo tengo una experiencia así muy chistosa en ese sentido de que hace tiempo cuando venían unas primas aquí a donde yo vivo, ellas hacían como ellas vienen de la ciudad, siempre hacían referencia a que, ay, vamos a la montaña. Y yo me reía porque decía, bueno, la montaña está allá en el Tlaloc, ¿no? En la zona de la alta montaña. Pero pues de alguna manera, como estoy comentando, pues es parte de la tradición o de la cosmovisión tradicional mexicana, ¿no? El hecho de hablar por igual de cerros de montaña, pueblos de montaña o pueblos cerriles en este sentido, ¿no? Bueno, estas 3 características de las que hablé, de las condiciones a las que se puede reducir los componentes de la montaña en México, pues de alguna u otra manera llaman la atención en cuanto a ser espacios, como había mencionado Pedro, en el hecho de que la fragilidad de estos espacios hace ver que de alguna u otra manera es necesaria la conservación. Entonces, de manera que la conservación de las montañas tiene sus antecedentes en el ámbito internacional, en el capítulo 13 de la Agenda 21, que se llama la ordenación de los ecosistemas frágiles de desarrollo sostenible de las zonas de montaña. Sin embargo, este capítulo de la Agenda 21 tiene sus antecedentes en cumbres internacionales y como las del Río de Janeiro y otros foros de índole internacional como el programa del hombre y la biosfera de la UNESCO, que también se impulsó en el año de 1992. De alguna manera, el capítulo 13 de la Agenda 21 tuvo ay, perdón, es que estoy un poco nerviosa. De alguna manera, pues aquí pongo un poco los convenios a nivel internacional, que son el capítulo 13, como mencioné, y el Año Internacional de las Montañas de 2002. Tiene precisamente antecedentes, como lo mencioné, con otros foros que si gustan consultar, pues yo creo que Pedro Zúñiga, pues tiene ahí como la bibliografía de sus antecedentes, como de los foros que llegan al término del año internacional, al establecimiento del Año Internacional de las Montañas. Bueno, a partir del Año Internacional de las Montañas, México empieza como a retomar estos, estos postulados a través de la Comisión Nacional Forestal y de la Semanar, que se ven reflejados en un Comité Nacional de Montañas, creado precisamente por la CONAFOR y la Semanar, en la que se involucran 45 instituciones, entre ellas 12 secretarías de Estado, 5 organismos descentralizados, 14 ONGs, 5 cámaras empresariales, 6 asociaciones civiles y una federación y un organismo internacional como el de la FAO, pero de alguna u otra manera este Comité Nacional de las Montañas pues rebunda en la pura demagogia, ¿no? Porque pues en la práctica no se ha hecho nada como tal. Lo único que lograron hacer fue establecer el programa de manejo sustentable de ecosistemas de montaña a través de un programa que se llamó las 60 montañas prioritarias de México. Y bueno, en este programa de las 60 montañas prioritarias de México,
pues prácticamente pues hacen referencia a que una de las metas de tal programa es establecer como las condiciones óptimas para la producción del agua y la captura de carbono. Precisamente como que estos dos elementos son los que más se rescatan dentro de la conservación, restauración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de la montaña. En este sentido, pues ellos consideraban que dentro del programa, pues una de las acciones que iban a emprender era la generación y la actualización periódica de bases de datos y de sistemas de información que facilitaran la ordenación de estos ecosistemas. Sin embargo, pues como he investigado actualmente, pues estos pues solo quedaron como que en la buena voluntad, porque pues ahorita no hay ninguna base de datos, no hay sistemas de información, ni nada al respecto, ¿no? Dentro de este programa de 60 montañas prioritarias, la CONAFOR considera que la superficie total de las 60 montañas dentro del territorio nacional cubren alrededor de 7.5 millones de hectáreas, lo que es alrededor de 3.8% del territorio nacional. Algo que cabe aclarar es que la mayoría de estas 60 montañas prioritarias son volcanes, ¿no? O hacen referencia más a volcanes, ¿no? Casi no se consideran áreas protegidas ni como montañas prioritarias los cerros o zonas como menores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En cuanto a la conservación de estas zonas de montaña, pues, bueno, o en cuanto al tema de la conservación, estas 60 montañas abarcan lo que viene siendo alrededor de 24 áreas naturales protegidas. Y estas 24 áreas naturales protegidas cubren alrededor de lo que viene siendo 1.298.803 hectáreas, que viene siendo un total del 7.2% del territorio nacional, o el territorio de conservación nacional, más que nada, ¿no? También, pues, dentro del programa consideran que el 98% de estas zonas o de estas 60 montañas, pues son susceptibles a pagos por protección y fomento de la biodiversidad. Y bueno, finalmente, en cuanto a los usos de suelo de estas 60 montañas, pues establece que más del 50% son bosques y selvas, 43% corresponde a lo que vienen siendo los bosques y 14% de selvas, ¿no? También considera que dentro de la investigación de estas 60 montañas prioritarias, el 14% del uso de suelo de estos territorios vienen siendo pastizales, el 12% agricultura, el 9% matorrales y el otros usos. Estos usos de suelo también vienen establecidos dentro del programa por área protegida, ¿no? Cada área protegida viene como desglosado, ¿no? Aquí, bueno, pongo el mapa representando precisamente ese 53% del territorio nacional que corresponde a bosques y selvas en las zonas de montaña, que son ecosistemas susceptibles a conservación. Y pues, como mencionaba, pues realmente los recursos bosque y agua, sobre todo, son dos recursos en los que se ve reflejado como la relevancia de la montaña como tal, ¿no? Puesto que estos dos recursos son parte de un sistema productivo humano que se encuentra profundamente arraigado a ellos y que de alguna u otra manera, pues muchos de los procesos de estos procesos, pues dependen de las montañas en proporción, bueno, a menudo insospechada, ¿no? Esto tiene que ver con un poco la concepción que tienen los pueblos río abajo y los pueblos que estamos aquí arriba, ¿no? Bueno, estos elementos que pongo aquí son un poco las cuestiones de las que ya se ha hablado sobre lo que viene siendo
los aspectos relevantes del sistema productivo asociado a estas montañas, ¿no? Por una parte, pues la cuestión de la producción energética, que se ve reflejada en la producción eólica, termoeléctrica, hidroeléctrica y geotérmica. La cuestión de la relevancia de la diversidad biológica, que ya comenté, que tiene que ver o que se ve reflejada en sus ecosistemas y en sus especies endémicas. También vemos que en México los recursos minerales pues son considerados como un potencial para desarrollar proyectos mineros, ¿no? Que realmente es demasiado terrible. Si se meten a la página del portal del Sistema Geológico Mexicano, la mayoría de las páginas ahorita ya de todas como instancias gubernamentales ya tienen algún SIG. Entonces, yo me metí al SIG del Sistema Geológico Mexicano y pude ver así la cantidad enorme de concesiones mineras bajo las que está el territorio mexicano, ¿no? Y pues no por nada vemos tantos conflictos ambientales en ese aspecto. Bueno, por otra parte, bueno, podemos ver la cuestión de la agricultura, que se ve reflejada en las técnicas agrícolas, como en el sistema de terraceo, y que también tiene que ver mucho con esta cuestión de la propiedad social, que se ve reflejada en lo que es la propiedad digital más en específico. Y bueno, ahorita entraré un poquito más en detalles en estas cuestiones de lo que tiene que ver la propiedad social, porque esto redunda totalmente en lo que viene siendo la cuestión de lo comunitario. Y bueno, finalmente, como venía comentando, los dos recursos fundamentales, que es la cuestión del agua y la consideración de las montañas como depósitos de agua, las famosas water towers, que tienen que ver con esta capacidad de captación, almacenamiento, abastecimiento del agua. Y bueno, finalmente, pues la cuestión de los recursos forestales, que tienen que ver con la cuestión de la producción de madera para la industria de la celulosa y el papel, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y la recreación. Y un poco esta cuestión de los recursos forestales también está muy asociado a un tipo de tenencia de la tierra, que es la propiedad comunitaria o la propiedad comunal como tal, ¿no? Bueno, en este sentido, pues, esta relevancia de la que hablo sobre la cuestión del bosque y el agua, pues ya lo vemos con anterioridad en cuanto a la cosmogonía de los pueblos originarios en México, puesto que hay una larga tradición de veneración a las elevaciones, cerros y montañas, que tienen que ver precisamente con estas condiciones tanto meteorológicas que suscitan en estos espacios, como con las cuestiones propiamente de sus condiciones físico-geográficas. En este sentido, bueno, en la cultura mexicana, pues las montañas, yo los pongo como en esta cuestión como etnoterritorios también, porque de alguna u otra manera la geografía simbólica que sustenta muchos de estos espacios, que se ve reflejada en los paisajes rituales, de los que ya nos hablaba Broda hace tiempo, dan un poco de la vida de estos espacios. Y bueno, más adelante entraré un poquito más en detalle con esta cuestión de los etnoterritorios y de los territorios vivos como tal. Aquí lo que me gustaría resaltar es un poco esta idea de lo del Altepetl, en el altiplano central como tal, que se asocia al agua y al cerro. Sin embargo, esta idea del Altepetl tiene que ver con tres condiciones igual, ¿no? Por un lado, la idea del Altepetl es una idea que está asociada como a una unidad sociopolítica y territorial. En el ámbito geográfico, podríamos, yo les recomendaría la bibliografía de Fernando Cristalear, que es un investigador que desde la visión geográfica estudia la cuestión del Altepetl como tal, ¿no? Como unidad geográfica y demás.
Y desde la postura antropológica, pues Flores Cano es uno de los intelectuales que más hace como referencia a los estudios del Altepetl. Por otro lado, bueno, esta idea del Altepetl, como vengo mencionando, también es un concepto que alude mucho al papel de los cerros en cuanto a la infiltración del agua y su almacenamiento interno. Y finalmente, pues tiene que ver con un símbolo de arraigambre y de identidad, ¿no? Para autores como Díaz, este concepto tiene un valor que va más allá de la utilidad del agua o del cerro, y este sentido de arraigambre, pues se ve reflejado en la resistencia histórica de muchos de sus pueblos, que tiene raíces y se expresan en el cerro agua y en la unidad pueblo, agua, territorio. Bueno, aquí de alguna otra manera pues les pongo unos ejemplos de lo que vienen siendo altepes o altepemes en la tradición mexicana. Por ejemplo, lo que distingue mucho, como mencionábamos, al altepetl, que es este glifo de cerro. Si bien aquí no se le ve la corriente de agua clásica que vemos como en el Altepetl, esto tiene que ver mucho con las iconografías de los códices, ¿no? Porque muchos de los códices que tienen este glifo, pero que no tienen el agua, con la raya aquí de color rojo, esa raya color roja representa agua realmente, ¿no? Y por lo regular aquí abajito tienen otra rayita que es color blanca, o no sé bien si es viceversa, pero de alguna otra manera tienen tanto una línea roja y una línea blanca. La línea roja representa el agua y la línea blanca por lo regular representa la cavidad o la cueva, ¿no? Aquí estos glifos pues son topónimos que hacen referencia a ciertos lugares. Este es el Tlaloctepetl, que es considerado como el Cerro del Tlaloc o el Tlalocan. Y aquí tengo otro ejemplo de glifo ya un poco más colonial, que es el de San Pedro Atlapulco, y que hace referencia también a estos dos símbolos que mencionaba, ¿no? El agua entre los cerros. Y pues Atlapulco significa lugar arrasado por el agua, aunque también hay otras versiones del nombre, ¿no? O bueno, que hacen referencia al origen mítico de la comunidad como tal, ¿no? Y finalmente, pues podemos ver un ejemplo que es como el mapa de Coatinchan, que es muy famoso en cuanto a esta cuestión de los altepemes y la relación entre un altepetl y sus colindantes, ¿no? Sin embargo, como venía mencionando, esta idea del Altepetl viene más como en los pueblos del altiplano central, ¿no? Sin embargo, hay un paradigma que es el paradigma del monte sagrado en Mesoamérica, que lo ponen de manifiesto sobre todo los estudios de López Austin y de López Luján, en donde de alguna otra manera considero que esta idea del monte sagrado es como más más integral, en cierto sentido, ¿no? Porque podemos ver que de alguna otra manera la idea del monte sagrado, pues, cuestiones, ¿no? Por un lado, que se ve reflejado en los rasgos principales y perdurables de esta figura cósmica como tal, que tiene que ver con un poco esta verticalidad de las montañas, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con los seres sobrenaturales, más directamente vinculados al monte, que son los dueños del monte. Y finalmente, pues la articulación del funcionamiento del cosmos, que tiene que ver con la cuestión del axis mundi, ¿no? Este paradigma del monte sagrado en Mesoamérica, pues Austin lo ve reflejado en los nahuas del postclásico, con la figura del Tamuachan, la figura del Tlalocan, la figura del Chicomostoc, que es la montaña mítica, o la figura de Colhuacan, ¿no? Mientras que considera que los mayas del clásico y los tujiles del lago de Atitlán ven a
la montaña como la primera montaña verdadera, a Yaxchal-Git y a Jaloquejón, como el mundo de la montaña floreciente. Y bueno, finalmente nos da el ejemplo de los tepehuas actuales que tienen la concepción del Cerro de Oro, y el cual alude a las riquezas contenidas en él. En cuanto a la cuestión de los dueños del monte, pues Austin hace una clasificación un poco en cuanto al dueño principal, que refiere que es Tlaloc, y lo considera como el terroso o el que es la encarnación de la tierra, y al cual se le tienen que hacer las peticiones de cualquier índole que tengan que ver con su territorio. Y menciona a sus súbditos del dueño del monte sagrado como 9 grupos, o bueno, los clasifican 9 grupos que tienen que ver con estos entes tanto anímicos como entes territoriales, ¿no? Muy asociados a la cuestión de la montaña, como lo son los rayos o enanos, que muchos conocen como tlaloques o chaneques, dependiendo de la región. También ve a los protectores o dueños de distintas clases de criaturas. También el tercer grupo lo ve como a los animales compañeros, los tonaltin, los seres maléficos, a los aires, a los hombres muertos por seres acuáticos, a los hombres vivos con poderes sobrenaturales que tienen que ver con los graniceros, los tesifisteros, y estos hombres que manejan las condiciones meteorológicas. Y pues finalmente, pues también considera tanto a los animales domésticos de los enanos, de estos seres míticos que tienen que ver con los armadillos, los venados y las serpientes, y con los animales del mundo exterior, que según son como los tecolotes, ranas y coyotes en la cosmogonía mazateca, ya que ellos los consideran como policías del monte, ¿no? Este es interesante porque, por ejemplo, aquí en Monte Tlaloc hay bueno, cuando se hicieron las obras para bajar el agua, o para el acueducto del agua para el pueblo de Tequesquinahuac, se hizo un ritual de petición antes de realizar las obras, porque en el monte hay una creencia, precisamente a esto de los dueños del monte, que se dice, ¿no? Que si tú haces alguna obra en el monte sin pedir permiso a los dueños de tal, pues estas obras pues no van a tener ningún futuro, o se van a hacer feas, se desperdician y demás, ¿no? Entonces por eso se hacen en el caso del pueblo de Tequesquinahuac, se llevó al granicero don Timoteo a hacer un ritual de petición a los dueños del monte, a los duendes, a los chaneques, a los tlaloques, para que dieran permiso a la comunidad a hacer las obras hidráulicas que llevaran el agua al pueblo. Y bueno, dicen que la primera vez antes de que se les pidiera el permiso, pues las obras se cayeron, no tuvieron, se destruyeron, ¿no? Después de que se hizo el ritual, las obras ya tuvieron como un buen asentamiento, o bueno, de alguna manera se podría decir que los dueños del agua pues dieron permiso y las obras se llevaron a cabo y no tuvieron ningún problema, ¿no? Bueno, posteriormente, la cuestión del Axis Mundi tiene que ver con esta cuestión del eje de comunicación entre los espacios celestes y subterráneos, y pues López Austin nos hace 2 referencias sobre todo. Yo soy la que puse la del Cerro Texcochimgo, porque de alguna otra manera el Cerro Texcochimgo en la zona de la montaña de Texcoco viene siendo el Axis Mundi de esta región de la Colhuacan, puesto que el Tlalocan en la tierra se ve reflejado en este lugar. López Austin hace referencia más que nada al mural teotihuacano de Tepantitla y a los códices mixtecos, sobre todo el códice Celde. Bueno.
posteriormente, paradójicamente, tenemos que el carácter simbólico de los cerros del México prehispánico contrasta con la ausencia del interés por parte de los gobiernos mexicanos en las montañas, ¿no? Lo cual se ve reflejado en una inexistencia de políticas de montaña y por lo tanto se ve el favorecimiento continuo al expolio de los recursos de la montaña a través de políticas de corte neoliberal, como lo hemos visto. Bueno, sí, como lo hemos visto aquí en México más que nada, ¿no? Muchos de los problemas que afectan a las montañas del mundo se expresan en una diversidad de conflictos y de una larga lista de la cual no terminaríamos. Sin embargo, pues a grandes rasgos, pues podemos observar prácticamente los mismos tanto a nivel mundial como en México, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con problemas como lo mencionamos en el caso minero, que el territorio mexicano tiene el 90% del territorio concesionado y alrededor de 30 focos rojos. Bueno, en el 2014 se consideraban 30 rojos, solo 30 rojos, 30 focos rojos. Imagínense ahorita cuántos no ha de haber. La producción energética, que tiene que ver con las cuestiones de los problemas sobre todo hidroeléctricos y sobre todo eólicos, y la cuestión de los problemas de los recursos forestales que tienen que ver con la deforestación por parte de talamontes y grupos de poder, la cuestión de los recursos hídricos que tiene que ver con conflictos de gestión totalmente, y la cuestión del sector inmobiliario que tiene que ver con las zonas residenciales y privadas. El sector inmobiliario, sobre todo, no ha sido muy considerado como problema dentro de las zonas de montaña, pero yo sí pondría ese foco rojo, puesto que actualmente he observado que hay un aumento dentro de este número de zonas residenciales o zonas privadas que están cerca de las zonas de montaña y que muchas veces se jactan como jardines o residenciales de la montaña y demás, y que no son más que situaciones que vienen a desestructurar nuestras comunidades y nuestros pueblos, puesto que esto conlleva a cambios dentro del tipo de propiedad, ¿no? Este es un pequeño mapa sobre las operaciones mineras en México, el cual acabo de sacar la semana pasada del Sistema Geológico Mexicano, y pues simplemente aquí podemos ver cómo todo el territorio mexicano, bien dicen, 90% está concesionado. Las estrellitas verdes hacen referencia a proyectos de nivel internacional, o sea, de importancia internacional según, y los rojos hacen referencia a explotación minera de oro. Los azules, a la explotación minera de plata, nada más. Y como vemos, pues toda la zona de la sierra, y es donde prácticamente se están gestando la mayoría de los conflictos ambientales y de los conflictos que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Hablábamos anteriormente de estos dos recursos de las montañas, que son los recursos forestales y los recursos hídricos. Y bueno, en cuanto a las políticas que tienen que ver con estos recursos en México, pues vemos que las creaciones de las primeras ANPs tienen en consideración las funciones de las montañas y sus masas forestales, y reconocen la captación del agua de lluvia desde hace tiempo. Sin embargo, este reconocimiento en la creación de las primeras ANPs es de manera implícita, puesto que no se hace de manera como explícita, ¿no? Esto lo vemos en la creación de parques nacionales como el Chico y del Parque Nacional del Desierto de los Leones. Y bueno, vemos que también hay por parte de la CONAFOR una llamada Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua en el 2001, y posteriormente en el año 2002, un poco retomando estas cuestiones, el Año Internacional de la Montaña,
La CONAFOR retoma lo que viene siendo el Programa de Manejo Sustentable de Ecosistemas de Montaña y pues lo trabaja a través del programa que les mencioné, que es el de las 60 montañas prioritarias. Por otro lado, pues vemos que la UNESCO en el año 2011 lo declara como Año Internacional de los Bosques, y precisamente ese año, bueno, cada mes con mes estuvieron sacando publicaciones referente a la cuestión de la conservación de los bosques y demás, y la importancia de los bosques. Sin embargo, coincidentemente con el Día Internacional de las Montañas, el 11 de diciembre, pues hacen referencia a la importancia de los bosques de montaña. Bueno, en este sentido, pues Rogel Briales, el entonces director de la FAO, realiza un informe que tiene que ver con el cambio climático de las montañas y pues nos habla sobre los bosques de las montañas que están seriamente amenazados, ¿no? Esta concepción, pues de alguna manera la pone de manifiesto, puesto que la integralidad y la capacidad de la recuperación de los bosques de montaña corren riesgo debido al aumento de las temperaturas y los incendios forestales. Bueno, él pone el crecimiento demográfico, la seguridad alimentaria y la inseguridad en materia de combustibles. Sobre todo, él considera que más que nada por estas cuestiones es que están más amenazados estos sistemas sistemas boscosos de montaña, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la gestión y el manejo de estos recursos, pues vemos que los saberes locales son de gran importancia, ¿no? Y pues algunos argumentos de los que se suelen rescatar dentro de la defensa de las poblaciones de montaña y las formas de los usos de sus recursos, pues tienen que ver con, sobre todo, el conocimiento acumulado por los habitantes de las zonas de montaña. Un poco eso, y también por la capacidad de la adaptación ante las ventajas y limitaciones específicas de su frágil e inhóspito ambiente. Es decir, que sobre todo estas dos cuestiones son como las más rescatables dentro de lo que viene siendo pues las características de las poblaciones de montaña, ¿no? En este sentido, bueno, Derek Denniston, un erudito de los ecosistemas de montaña, considera que es necesario que las comunidades sean quienes tomen el control de los recursos en estos ecosistemas, puesto que para él las formas de organización local y el conocimiento del medio son demasiado importantes para que las mismas poblaciones que viven en estas zonas conserven de mejor manera lo que poseen en propiedad. Es decir, que él apuesta por la gestión de los recursos locales y sobre todo de los recursos en manos de las poblaciones. Derek Denniston también saca un informe acerca de las críticas hacia el capítulo 13, y precisamente sus críticas redundan un poco en el hecho de que es muy distinto recomendar el desarrollo sustentable que a practicarlo y a llevarlo a cabo como tal, ¿no? Bueno, esta cuestión del control de los pobladores de montaña como tal, también tiene que ver, sí, tiene que ver mucho con la cuestión de la Declaración de Quito en el año 2003, que es la Carta de los Pueblos de Montaña del Mundo, y esta declaratoria pues también tiene muchos antecedentes en foros internacionales y demás, pero sobre todo es como impulsada por la Alianza de las Montañas,
que la Alianza de las Montañas y la Asociación de los Pueblos de Montaña del Mundo. Sobre todo esta declaración nos importa en cuanto a que se manifiesta dentro de esta la necesidad de que las poblaciones de montaña recuperen sus derechos políticos y sociales. Todo lo que a mí me interesó en cuanto a mi tema de investigación fue el tercer punto, que tuvo que ver con, o bueno, que tiene que ver con el control propio del territorio y con la cuestión de los principios de autonomía y derecho al territorio. Es decir, sobre todo sobre el control de los recursos y del manejo de las zonas de montaña desde sus pobladores. Algo que también es como un poco paradójico es el hecho de que esta declaratoria no sea, o más bien que sea muy poco dentro de México, siendo un país montañoso, puesto que tiene paralelos con otros, con otras declaratorias y con otros, con otras políticas, como vienen siendo los indígenas, que se ven reflejados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o en el ámbito nacional, pues en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Estas dos cuestiones, como menciono, pues de alguna manera, pues son importantes y pues en el taller de ordenamiento territorial comunitario que realizábamos en la comunidad de años, tuvimos un ejercicio con esta declaratoria y cuando les mostramos un poco a los compañeros del colectivo 26 de agosto de 1972 lo que era la declaratoria de los pueblos de montaña, ellos después de leerla pues se veían reflejados totalmente, ¿no? Ellos se vieron emocionados y dijeron, parece que esto lo hayamos escrito nosotros. La verdad es que se espera, bueno, me gustaría como hacer un poco más difusión a esta carta, porque de verdad que hay elementos que son muy rescatables en ese sentido, ¿no? Bueno, hablar de comunidades de montaña es como les había mencionado, hablar de la propiedad colectiva del territorio, ¿no? Puesto que la tenencia de la tierra en estas zonas, en su mayoría, la propiedad social en México se divide en dos ámbitos, lo que viene siendo la propiedad ejidal y lo que viene siendo la propiedad comunal. Algunos autores, bueno, ahí yo tengo como un exhausto trabajo en la búsqueda del número real de cuántos ejidos y comunidades agrarias hay habitando en las zonas de montaña, pues vemos que de alguna u otra manera esta cuestión pues tiene que ver mucho con lo que es la gobernabilidad y con lo que tiene que ver con la habitabilidad totalmente, ¿no? Aquí es lo que les mencionaba, un poco la cuestión del número de ejidos y comunidades, la superficie total del uso de suelo común en hectáreas y el porcentaje con respecto al territorio nacional. Esto, bueno, como les mencionaba, es que algunos autores mencionan que casi el 80% son bosques, pero hay otros que mencionan que pues es un 70% o difiere, ¿no? En cuanto al hecho de considerarlos como pueblos forestales, pueblos agrícolas o como propiedad social englobándolo, ¿no? Aquí vemos un mapa un poco de los ecosistemas que habíamos mencionado, sobre todo por aquí está el de montaña, los de coníferas latifoliadas, los coníferas y tienen que ver mucho con las zonas de montaña, y este mapa tiene que ver con las cuestiones de las formas de propiedad social establecidas en estos ecosistemas. Bueno, esto de la tenencia de la tierra, la gestión común
y la propiedad comunal tiene que ver con un debate sobre lo que viene siendo la gestión de los bienes comunes y la propiedad comunal. Por un lado, pues vemos que la cuestión de la propiedad privada tiene que ver con esta onda de mi derecho a excluirte de algo y con las cuestiones de derecho de exclusión. Y por otro lado, la propiedad comunal es pues la cuestión contraria, ¿no? Tiene que ver más con el derecho de cada individuo de no ser excluido de algo. Esta cuestión, si quieres, ahora sí que revisar más al respecto, yo les recomendaría un poco leer con respecto a lo que vienen siendo las teorías de la acción colectiva y las teorías neoinstitucionalistas de la acción colectiva, que tienen que ver con Ostrom, que tienen que ver con Leticia Merino, y sobre todo con esta cuestión de los bienes exclusivos, excluibles y demás, ¿no? Y finalmente, bueno, la cuestión de los comunes como tal, pues tiene que ver con cualquier acción colectiva en relación a bienes, servicios, espacios o territorios impregnada de derechos y de deberes para el conjunto de sujetos implicados. Esto nos conlleva a la cuestión de que tenemos que hacer como una reflexión crítica sobre lo que es y lo que significa lo común, ¿no? Puesto que esto de lo común trae frecuentemente una tensión entre las formas de apropiación y la idea de lo que es la comunidad, ¿no? Esto nosotros también lo vimos reflejado en los talleres de ordenamiento territorial, puesto que en la comunidad veíamos que había, por un lado, una parte de la población que estaba como en el ímpetu de lo comunitario, de la conservación a largo plazo, de sus recursos y demás, y por el otro lado, la parte de la comunidad que apelaba un poco más a los beneficios inmediatos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver como un poco con esta tensión entre lo individual y lo comunitario como tal, ¿no? También, bueno, esta cuestión de la idea de la comunidad y de los derechos de apropiación tienen que ver con lo que viene siendo la idea de un pluralismo jurídico y la idea de las cuestiones del derecho consuetudinario. De hecho, por ahí no recuerdo bien el nombre, pero hay un artículo que tiene que ver con con la antropología de los comunes, que hace referencia precisamente a como puntos de partida esta cuestión de las teorías del derecho consuetudinario. Bueno, un poco las cuestiones que tienen que ver como amenazas a lo común en cuanto a los territorios de montaña en México es el hecho de los procesos de desposesión que se ven visibilizados por los gobiernos neoliberales y que se ven reflejados en las reformas al artículo 27 de nuestra Constitución. En cuanto a las reformas del artículo 27 y esto de los antagonismos sociales que genera el hecho de lo comunitario, yo les recomendaría leer a Ana de Ita, a John Tutino, igual que desde la antropología crítica abarca un periodo histórico desde la época cardenista hasta la época de 1900, bueno, hasta el siglo XXI, ¿no? El hecho de un estudio sobre la cuestión de todas estas reformas que tienen que ver con el artículo 27 y la propiedad social, pero desde la cuestión de los agravios, ¿no? Por otro lado, pues vemos que en cuanto a la conflictividad ambiental, pues las crisis del campo que tienen que ver con estas reformas del artículo 27 y el Tratado de Libre Comercio a partir del 94, pues
eso y lo que también viene siendo la cuestión de la reorientación del rol de la economía hacia la reprimarización y la vertiente neoextractivista es lo que realmente ha hecho que haya un sinnúmero de aumento en cuanto a la conflictividad ambiental, ¿no? Por otro lado, bueno, pues cabe resaltar que esta estructura agraria que poseemos en México, de la cual somos herederos, tiene que ver con un proceso de resistencia de larga duración en los pueblos, sobre todo de montaña, ¿no? Aquí, pues yo resaltaría los estudios de Concheiro en cuanto a la zona de montaña del Teposteco y su libro sobre Zapata cabalga de nuevo por las tierras del Teposteco, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con esta cuestión de los problemas que tienen que ver con el turismo en esta zona de montaña de lo que viene siendo Morelos, puesto que vemos que el aumento del turismo en esta zona atrae a lo que viene siendo proyectos de golf y proyectos de campos de golf, y estos proyectos de campo de golf, pues de alguna u otra manera hacen, bueno, conllevan a un conflicto que genera un sentimiento de agravio en la comunidad y que hace que de alguna u otra manera esta comunidad lleve a la defensa de su territorio y pues estén como en estos procesos autonómicos como tal, ¿no? Algunos puntos de partida que tienen que ver como en esta cuestión de lo común, pues, o de la reivindicación de lo común, es el hecho de las cuestiones que tienen que ver con la defensa de lo público o la democratización de las instituciones. Es decir, que esto, pues de alguna u otra manera, nos llevaría a pensar a cómo revertir las políticas neoliberales y la expansión de un capitalismo privatizador. Estas cuestiones, pues, vemos que se ven encontradas en lo que viene siendo la comunidad y la propiedad, puesto que por un lado, como vengo mencionando, la comunidad hace referencia a esta cuestión de lo común y la propiedad hace un poco más referencia a esta cuestión de lo individual, ¿no? De lo que tiene cada uno como tal. Bueno, en cuanto Navarro es una estudiosa, es una antropóloga muy estudiosa sobre los procesos autonómicos y las cuestiones de lo popular y lo comunitario, ¿no? Y ella menciona que dentro de esto que ella denomina como la fase de la resistencia territorial, pues viene la emergencia de nuevas subjetividades políticas de la mano del vínculo con el territorio. Es decir que, como venía mencionando, esta cuestión de la territorialidad y la habitabilidad tienen que ver con la cuestión de cómo se gobierna o cómo hay esta cuestión de la gobernabilidad dentro de los espacios de lo común, ¿no? Bueno, como mencionaba, hablando de lo común a lo comunitario, pues hablar de lo comunitario y la comunalidad como tal, pues se ve como actualmente como unas formas de resistencia frente a la acción del Estado y a sus políticas económicas de sesgo neoliberal. Esto tiene que ver un poco con el debate de lo que viene siendo la tragedia de los comunes, que inicia en los años 60, bueno, a finales de los 60, con la publicación de biólogo Garrett Gardin, a través de una parábola hace referencia a los límites de los recursos y hace como una paradoja con la cuestión de la propiedad comunal, en la cual malentiende, y bueno, ahí podrán revisar algunas de sus críticas con autores como Kling, como Ostrom, que es como una de sus detractoras, puesto que ella nos
habla sobre la gobernanza de los comunes y hace referencia a que el malentendimiento que tenía Gardin en referencia con lo que vienen siendo los bienes comunes. Este debate ha ido un poco más allá de Elinor Ostrom, puesto que también ha recibido muchas críticas al respecto de sus postulados y pues nos lleva a pensar ya no solo en lo que viene siendo la gobernanza de los comunes, sino en lo que viene siendo el futuro de los comunes como tal, ¿no? Puesto que muchos autores piensan que no había tragedia como tal en la propiedad común, sino la tragedia viene siendo más bien en la propiedad privada como tal, ¿no? Esta fuerza simbólica de lo común, pues se visibiliza en los debates actuales sobre el papel de los bienes comunales existentes, en su mayoría ubicados, como mencioné, en las zonas de montaña. Bueno, en cuanto a lo comunitario, pues el tema de lo comunitario dentro de la antropología ha sido muy estudiado. Sin embargo, dentro de la geografía poco lo hemos estudiado. Pero, bueno, ahí Sunger y Monterroso hicieron un buen trabajo en cuanto al tema, bueno, indagar sobre el tema de lo común y lo comunitario, y pues prácticamente, pues, nos dan un bagaje de este tema, tres posturas, ¿no? Por un lado, la postura de la filosofía, y sus reflexiones en cuanto a la comunidad, que vienen desde los postulados de Tomás Moro con la utopía y esta cuestión de cómo se vive en la comunidad como modelo utópico. Por otro lado, pues desde la sociología, pues hacen una reflexión en cuanto a la comunidad como esta noción metafísica o integración del sujeto en su producción, que tiene que ver igual con las cuestiones de la deconstrucción de la palabra común y comunidad. Y bueno, esta deconstrucción de la palabra es interesante desde la postura de Bautista, quien de algún nos hace ver cómo esta unidad común viene siendo desde una perspectiva más onticontológica, ¿no? Y bueno, finalmente la cuestión del ámbito desde la antropología, que maneja lo que es la comunidad desde una dimensión cultural que viene siendo la comunalidad, y este postulado es de los antropólogos Floriberto Díaz y Benjamín Maldonado, antropólogos indígenas, que reflexionan sobre el hecho de la comunidad y lo que sustenta a una comunidad como tal, que viene siendo prácticamente cuatro cuestiones, que es el territorio en común, el poder comunal reflejado a través de las asambleas, el trabajo comunitario que se ve reflejado a través de los tequios o fainas, y pues o el goce comunal que se ve reflejado a través de las fiestas como tal. Y bueno, de una otra manera hace una reflexión sobre el hecho de como un autorreconocimiento, ¿no? Por un lado, al pertenecer, el hecho de que los otros te reconozcan como parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, la vida comunitaria pues cuenta con matrices de pensamiento en constante reexistencia. Y esto tiene que ver, como mencionaba, con las cuestiones de la territorialidad, ¿no? Sin embargo, pues esta cuestión de la comunidad pues no está exenta de críticas, ¿no? Y pues algunas de las críticas que se hacen al ámbito comunitario o a lo comunitario, pues viene siendo lo que es la falta de objetividad y escaso rigor con el que se aborda su estudio, la visión homogeneizadora de todo lo relativo a las poblaciones indígenas, y por otro lado, pues
bueno, se les critica a los defensores de lo comunitario que no dan pistas de cómo, de cómo gestionar, ¿no? O las formas de cómo gestionar la comunidad, ni socialmente, ni económicamente, ni territorialmente, ¿no? Y bueno, finalmente, pues podemos decir que otra de las críticas hacia lo comunitario también viene siendo esta cuestión de la exaltación de lo comunitario, que a veces contribuye un poco al ocultamiento de las desigualdades en beneficio de los sectores internos privilegiados. Es decir, que muchas veces tendemos como investigadores, a romantizar las poblaciones indígenas. Bueno, desde la cuestión de la dimensión ecológica, los modelos de gestión o propiedad, bueno, se cuestionan sobre los modelos de gestión o propiedad que faciliten la conservación. En este sentido, pues yo ya les había comentado un poco de que Denniston abogaba por los modelos de gestión local, ¿no? En esta cuestión, pues la relación de la conservación del agua y los bosques, sobre todo en las áreas de montaña, pues serán fundamentales la participación ciudadana a través de lo que viene siendo la gestión ambiental comunitaria, que es bueno, pues esta cuestión de la gestión ambiental comunitaria es un poco compleja en el sentido que pues tiene varias definiciones, ¿no? Algunos los definen como gestión ambiental comunitaria, otros como gestión comunal, o otros como gestión comunal de bienes, o bueno, bienes comunes. Entonces, pues de alguna manera, aquella forma, bueno, yo hago referencia más bien a lo que viene siendo la gestión ambiental comunitaria como aquella forma de manejo de los recursos mediante la cual la comunidad diagnostica, se fija metas, planifica, usa mecanismos jurídicos y utiliza mecanismos jurídicos y utiliza el conocimiento tradicional para regular las actividades humanas que influyen sobre su hábitat. Bueno, bueno, creo que ya se me está terminando un poco el tiempo y tengo que ir redondeando, pero esta cuestión de lo comunitario, yo lo estudié desde la perspectiva de la geografía ambiental, ¿no? Entonces, la cuestión de la geografía ambiental tiene que ver un poco con la reivindicación de la espacialidad como una instancia fundamental en la promoción y el desarrollo de la gestión sustentable, pero también, pues, de alguna manera, desde el SIGA, lo que viene siendo Gerardo Bocco, entre otros, vienen a darnos como esta cuestión de que esta dimensión más que nada o perspectiva territorial y el análisis espacial y paisajístico, sobre todo en la conservación de ecosistemas. Bueno, sobre todo tiene que ver con los enfoques participativos en el manejo del paisaje y la conservación. Esta cuestión está totalmente relacionada con lo que viene siendo lo que es una propuesta teórica metodológica actual, que son las geografías comunes o las geografías comunitarias, y las cuales podríamos entenderlas como, por un lado, como un método de estudio geográfico que incluye los conceptos, las observaciones, los valores, la memoria, el proyecto y las grafías que parten de la comunidad, pero también podemos verlo como una expresión de sujetos políticos con orientación hacia la praxis para el cuidado, la defensa, la gestión de los territorios y en la lucha por las otras formas de vida diferentes del modelo occidental para seguir reexistiendo y viviendo con dignidad. Es decir, estos postulados vienen un poco desde la perspectiva decolonial y de colonial latinoamericana, y sobre todo aquí yo retomaría a Boaventura de Sousa Santos con la cuestión de que pues si no hay justicia social sin justicia cognitiva global, es decir que con ello se reafirma que no habrá justicia social y ambiental sin justicia epistémica y territorial, por lo cual de alguna otra manera pues podríamos empezar a hablar sobre un derecho más allá de un derecho al territorio, un derecho al paisaje y un derecho a la montaña como tal, ¿no? Bueno, aquí
es un poco el sustento de las geografías comunitarias, la cuestión del mapeo comunitario y las cartografías sociales. Aquí solo lo divido en 3 periodos, puesto que en los años 60 este tipo de metodologías estaban más relacionadas con los procesos de desarrollo comunitario que tenían que ver con la intervención, diagnóstico y planificación, mientras que en los años 90 tiene que ver con más un instrumento de planeación territorial y gestión ambiental, y se ve reflejado en cuestiones de ordenamientos territoriales, planes de manejo y demás, ¿no? Finalmente, a partir de los años 2000, pues vemos la cuestión de los mapeos comunitarios y cartografías sociales, usando ya los SIGs y técnicas de recolección de información participativa. Estas cuestiones son importantes en cuanto a la incidencia política, las demandas colectivas, las defensas jurídicas, amparos, los protocolos bioculturales, peritajes antropológicos, movimientos sociales y el litigio participativo. Bueno, este es como un resumen de lo que podría ser el para qué de las geografías comunitarias en México, ¿no? Que prácticamente pues tiene que ver con todo un plan de vida comunitario, con los acuerdos comunitarios, los planes de trabajo de acción, los ordenamientos ecológicos del territorio, que también tienen una infinidad de términos diferentes, y con la cuestión de la restitución de titulación y tierras. Aquí, en cuanto a los derechos, conocimientos y diversidad que tiene que ver con la titulación de tierras, yo abogaría un poco a lo que llamaría peritaje, un poco de geografía de la que nos habla Florencio Zoido, sobre todo, que es como el geógrafo que más he leído en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho y paisaje y derecho y territorio. Bueno, pues cabe mencionar que este tipo de metodologías o este tipo de geografías pues redunda en un tanto en lo que vendrían siendo como metodologías antropogeográficas, ¿no? Puesto que también tiene muy en cuenta la cuestión del peritaje antropológico y la defensa jurídica, que tiene que ver, como ya decíamos un poco, esta cuestión de los derechos culturales hacia la autonomía y defensa de los territorios. Y bueno, pues de alguna otra manera, pues esto sería como que lo que engloba el para qué de una geografía comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, ya finalmente podría terminar diciendo que pensar en el entorno del mapeo participativo actualmente es una cuestión muy importante, puesto que se ven encontradas 2 cuestiones. Por un lado, la cuestión étnica, y por otro lado, la reflexión ambiental, ¿no? Bueno, y ya finalmente, pues una frase de Sunger que dice que a pesar de ocupar más de la mitad de la montaña de la superficie de México, la montaña y sus habitantes son ignoradas en las políticas de desarrollo emprendidas desde el Estado. Hoy se requiere repensar las políticas de desarrollo emprendidas desde que se estableció el neoliberalismo hasta el presente, a fin de integrar a las comunidades de montaña en los procesos de las tomas de decisiones que les afectan. Y bueno, finalmente, pues ya, o sea, estos son como, les pongo como un panorama de lo que vendrían siendo las geografías comunitarias en México y quiénes están haciendo geografías comunitarias en México, que por un lado son unos colectivos de cartografías sociales y participativos y SIC, que vienen siendo los geocomunes, las colegas geobrujas, Cartocrítica, la cooperativa Arroyari, Flor Palma y el punto de encuentro de comunes y jóvenes ante la emergencia nacional. Algunos de los servicios jurídicos para la defensa del territorio, pues ahí los podemos encontrar. Y pues aquí pongo también igual algunas de las organizaciones y redes en defensa de los territorios que también hacen mucho uso de este tipo de herramientas cartográficas sociales y participativas. Y bueno, esto pues ya es como una parte del archivo fotográfico de un taller que nosotros tuvimos la oportunidad de realizar en San Pedro Atlapulco, y pues sobre todo pongo estas fotos porque tienen que ver con estos procesos de cartografía participativa, social, y pues sobre todo que tiene que ver con la puesta en escena de los sujetos de derecho
que vienen siendo los pobladores de montaña, ¿no? Este es un mapa cognitivo que realizaron los comuneros y esto ya es como una prueba en sí, porque no fue el mapa final. Esto fue parte de lo que fue uno de los mapas finales que tuvo que ver con la cuestión de la dinámica del paisaje y con la metodología que yo utilicé para mi trabajo de investigación, puesto que también tenemos un problema en las comunidades de montaña que son la ausencia de datos para asegurarnos si estas comunidades realmente están siendo sustentables en sus acciones o no. Esto tiene que ver con un poco la metodología del paisaje. Y bueno, estas son parte de otro proyecto en el que estoy ahorita, que es la cuestión de mi comunidad. Estoy trabajando en mi comunidad, lo que viene siendo los límites entre el cerro que compartimos con el pueblo de San Joaquín y el pueblo de San Juan Tezontla. Y bueno, este es como el mapa. Aquí, por ejemplo, esto es algo curioso, ¿no? De que en las áreas protegidas hay un sistema llamado Sistema Texcoco-Tzingo, que hace referencia a un parque nacional, a una reserva estatal, perdón. Sin embargo, aquí la cuestión es de que muchos de los que habitamos estas zonas, ni siquiera sabemos que había un decreto que conserva como tal, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver un poco como con la cuestión de las prácticas de lo que viene siendo la geografía comunitaria, ¿no? Esto es como otro mapa que estoy realizando en cuanto a la investigación que tiene que ver con la gestión comunitaria del agua en pueblos de montaña de la región de la Colhuacán y paisajes patrimoniales del agua que tienen que ver con los acueductos. Y esto lo empecé a realizar también por una cuestión muy mediática que se hizo sobre el caño de Texcoco que destruyeron. Entonces, aquí, este es el de Coahuyaca, que es donde soy yo originaria. Sin embargo, casualmente suele pasar que aquí teníamos una demanda para la conservación de este caño desde hace más de 2 años y nunca hicieron caso. Sin embargo, como el caso de Texcoco se hizo muy mediático, a través de esto fue que vinieron a vernos el director del INAH para poder establecer ya acuerdos para realizar un trabajo de mapeo para establecer zonas de protección y demás. Finalmente, pues ya puedo terminar como concluyendo en el hecho de que, como veníamos mencionando, es necesario un marco jurídico que proteja las montañas y sus paisajes. Y en este sentido, pues a sus habitantes, ¿no? Puesto que los paisajes no se hacen solos, sino que también tienen que ver con el hacer humano, ¿no? Entonces, pues también tenemos que considerar que es importante tener la visión de no solo de colonizar la ciencia geográfica, sino que descolonizar el territorio, ya que esto implicaría desmontar el orden de dominación y dar paso a una geografía para los pueblos de montaña y desde los pueblos de montaña. Es decir, que debemos pensar la geografía comunitaria como una geografía concentrada en la transformación socioterritorial directamente involucrada con los sujetos locales. Como geógrafas y geógrafos, pues debemos de estar atentas a los demandos de la sociedad, proponer soluciones y ejercer un compromiso real que tenga que intente resolver desequilibrios o desigualdades que se generan en el territorio. Pues yo concluiría con eso y sobre todo con el hecho de mencionar que pues las geografías comunitarias vienen siendo una propuesta metodológica, práctica, epistémica y ontológica a la vez, ¿no? Entonces, pues, concluiría un poco con eso. Muy bien, Karina, felicidades por la plática. Yo quería dar paso, porque ya vamos sobre tiempo, ¿no?
Quería dar paso a preguntas. No sé si Josafat tiene preguntas, pero yo sí que tengo unas cuantas preguntas. La primera, bueno, dos preguntas te hago directamente para ir abriendo el turno de preguntas. ¿Los pueblos de montaña son conscientes de que viven en la montaña? Y la segunda, ¿cómo definirías tú una comunidad de montaña? Deja de compartir la pantalla, por favor. Sí, voy. ¿Cómo definiría yo? Ay, a ver, ¿cómo me salgo? No, pues no. No, deja de compartir. Dejar de compartir. Sí, ahora. Ya puedes prender la cámara. Ya. Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, pues definitivamente los pueblos de montaña no son tan conscientes, o bueno, los habitantes no somos tan conscientes de que habitamos la montaña como tal, ¿no? Porque, pues para empezar, por ejemplo, en mi caso, yo no era consciente de que habitaba una montaña, sino que hasta que empiezo a tomar estas clases de geografía de montaña, es cuando ahora sí que se viene a mis ojos todo este mundo de montañas a mi alrededor y empiezo a darme cuenta que vivo entre montañas. Pero, pues, por ejemplo, yo lo veo con mis amigos, con familia y demás, y pues realmente, pues nosotros nada más vemos como un ente macizo el cerro, y lo vemos como cerro, no lo vemos como montaña, no lo vemos como... Es que también, por ejemplo, creo que aquí hay un debate en el sentido de que muchas veces tendemos a relacionar la montaña con el bosque, ¿no? Entonces, como yo habito un cerro que no es boscoso, sino que tiene bueno, es un ecosistema matorral, de matorral, pastizales y demás, nopal, o sea, otro tipo de vegetación muy diferente, pues como que la población de aquí, pues lo ve como un potrero, un cerro, no lo ve como montaña, como tal, ¿no? Y, por ejemplo, ellos nunca hablaron de montaña hasta después de que nosotros les empezamos a hablar de montaña. Fue que ellos empezaron como a decir, oh, bueno, entonces estamos en, en las montañas. Y empezaron ahora sí que a reconocerse como esos sujetos de derecho, como pobladores de montaña, ¿no? Pero prácticamente, pues, yo siento que no somos tan conscientes de que habitamos montañas. ¿Y cómo definirías tú una comunidad de montaña? Bueno, es una pregunta muy ¿Qué difícil. características tiene? Pues entre sus características, pues sería como esta condición de la altitudinalidad, ¿no? O sea, tiene que tener como, sí, habitar una zona en donde de alguna otra manera, pues, la gradiente altitudinal tenga como esta cuestión de que de alguna otra manera se vean reflejados los endemismos entre plantas, hongos y demás, y que esto de alguna otra manera también se entrelaza con la cultura y con la cosmogonía de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los pueblos micófilos, porque ahorita como ando mucho en la investigación de la etnomicología, pues te puedo hablar un poco de que, por ejemplo, en el caso de los pueblos micófilos, pues precisamente se reconocen en el hecho de esta relación con el hongo, ¿no? Pero pues el hongo, paradójicamente, está muy relacionado con los ecosistemas montañosos. Entonces, pues, y bueno, esta cultura micófila
pues se ve reflejada en su alimentación, en sus prácticas rituales, en sus prácticas culturales y demás, ¿no? Pero en el caso de los pueblos de montaña, pues sí sería como un tanto definir como tal un pueblo, pero es que, mira, por ejemplo, el hecho de que también se hable de pueblos cerriles, o sea, como que, porque apenas empecé a escuchar este término, ¿no? De los pueblos cerriles, y que hace referencia a los pueblos que habitan los cerros, pero por eso mismo, como que ya me entró como la cuestión de, bueno, entonces, ¿cómo diferenciar un pueblo cerril de un pueblo de montaña? Igual por la altitud en Navidad, o cómo lo distinguiríamos, ¿no? Bueno, esta pregunta te la enlazo con una cuestión que está en el chat de Gustavo, que viene de la Autónoma de Guerrero, que dice, ¿dónde comienza y termina la montaña? Y la segunda pregunta que hace, ¿cuál es el criterio para decir que ciertas localidades pertenecen o no pertenecen a una zona de montaña? Pues sí tendría que ver con el criterio. Porque, por ejemplo, en el caso de, bueno, como te menciono, ¿no? En el caso de los pueblos, las poblaciones se encuentran entre los 2.000 y los 2.500, 2.800 metros sobre el nivel del mar. En cambio, las poblaciones de montaña habitan más entre las zonas, la franja altitudinal de los 3.000 máximo a los 3.300, 500, 3.500. Pero pues sobre todo pues, sería como por el criterio altitudinal. Bueno, esta pregunta te la hago también porque no sé si te acuerdas que cuando hicimos Geografía de la Montaña, no sé si es la primera presentación que hago, la segunda, de las primeras que paso. En la Unión Europea se establecieron una serie de apoyos económicos para lo que eran comunidades de montaña. Y la Unión Europea es muy, muy variable. Tenemos desde países muy planos, ¿no? Como puede ser Bélgica, Luxemburgo, ¿no? Son zonas relativamente planas. Holanda, imagínate, ¿no? Con zonas súper montañosas, como puede ser Francia o Italia, ¿no? Entonces, se les obligó a cada uno de los países miembros de la Unión Europea a definir qué entendían ellos por montaña. Entonces ya puedes imaginar a los belgas buscando cerros, ¿no? Para decidir si las poblaciones que vivían en esas zonas montañosas tenían derecho a estas subvenciones o no. Entonces, esto por aquí en México sería interesante poder diferenciarlo. ¿Quién se considera que está viviendo en la montaña y quién no se considera, o quién se considera está afuera, ¿no? Y eso también imagino que llevaría a diferentes geografías comunitarias, ¿no? Porque has expuesto muy bien en dos tipos de geografías comunitarias. Una genérica, ligada con los problemas del Estado con las comunidades de montaña, por ejemplo, lo que mencionabas de los proyectos mineros, con lo que mencionabas con el problema del campo en general, que está afectando mucho a las zonas de montaña. Por ejemplo, si fuéramos ahora a la Sierra Madre Occidental, los problemas que allá se viven de hambrunas y de mal abastecimiento de agua, por ejemplo, son gravísimos. Y parece como si no hubiese una política especial para estas comunidades, ¿no? Y entonces, esta es por una vía. Y la otra vía es la vía más local, de personas conscientes de que viven en un medio particular y que su forma de organización, su forma de gestionar su territorio comunitario, llevaría a la otra geografía comunitaria, ¿no? Yo distingo estas dos variantes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, de alguna otra manera, estaba, bueno, leyendo igual, reflexionando sobre precisamente como la cuestión, ay, ¿qué? Ay, la conexión,
No, ya se está saliendo. No, está aquí. Ah, bueno, el hecho es de que, pues, en las zonas de montaña vemos reflejado ese México profundo del que nos hablaba Bonfil Batalla, ¿no? Sin duda alguna es como este embate entre ese México imaginario y este México profundo, ¿no? Del que habla, como digo, Bonfil Batalla, ¿no? Y Ajá. pues esto lo vemos reflejado también en las relaciones asimétricas que se viven en cuanto a las poblaciones de montaña y las poblaciones, tierras bajo, ¿no? Bueno, tierras abajo. Muy bien. Bueno, por el otro lado, la cuestión de cómo es la, la cuestión genérica de la relación entre Estado y comunidad, pues es como te digo, ¿no? Esta cuestión de, pues totalmente la lucha por las autonomías, ¿no? Que se ven reflejadas en la mayoría de las zonas de montaña, ¿no? No por nada, pues tenemos a una Comisión Nacional de Derechos Humanos en la montaña de Guerrero, ¿no? En la Tlachinolan. O no por nada tenemos así todos los procesos, la mayoría de los procesos autonómicos y luchas por los procesos autonómicos ubicados en las zonas de montaña, ya sea en las zonas de Guerrero, en las zonas de la montaña Purépecha, en las zonas de las montañas chiapanecas, o sea, un sinnúmero de procesos autonómicos que tienen que ver precisamente con esa, con esta relación con el Estado, ¿no? Que se vive precisamente de manera conflictiva, ¿no? Josafat, ¿hay preguntas por parte del Facebook? No, doctor. Bueno, pues yo tengo alguna cosa más. Has planteado, bueno, hay una diapositiva que me ha gustado mucho, que es una tabla que has puesto comparativa de la cantidad de propiedad común que hay en los bosques en México, ¿no? Y los diferentes cálculos que se han hecho, ¿no? No hay acuerdo entre ellos en relación a cuántas comunidades hay, cuánto es el porcentaje. Se acepta que el 80% de los bosques que hay en México son de propiedad comunitaria, pero no hay un acuerdo muy claro, ¿no? Sí, pues realmente no hay un acuerdo claro ni en cuanto al número total de las poblaciones forestales, ni en cuanto al número de poblaciones agrarias como tal, ¿no? Ya, como mencionaba, ¿no? De alguna u otra manera, pues difieren en cuanto a comunidades forestales, comunidades agrícolas o propiedad social, ¿no? Porque también la engloban. Y, por ejemplo, como mencionaba, la propiedad social aquí pues, es diferente en dos sentidos. Una es la ejidal y otra es la comunitaria, que tiene que ver con dos tipos de propiedades diferentes que tienen que ver con ciertas reglas y ciertos parámetros que establecen con su mismo territorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la propiedad ejidal, pues ahorita tenemos muchos conflictos con lo que vienen siendo los programas de Procede, porque vienen siendo un programa que de alguna otra manera tiende a privatizar estos terrenos y por lo tanto, pues a desestructurar la comunidad como tal, porque es más fácil que un empresario llegue con dinero a comprarle a un individuo su terreno que a llegarle a comprar a una comunidad un terreno. Por ejemplo, ahorita mi papá está dentro de la que viene siendo comisariado ejidal aquí en mi pueblo y precisamente pues yo me dedicaba a mapear todos esos problemas, ¿no? De quiénes se están pasando al tipo de propiedad procede porque están generando conflictos con ahora sí que con el terreno de al lado que sigue siendo ejidal, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver mucho con las cuestiones de la urbanización salvaje que se viene aquí en Texcoco, que paró un poco porque se paró el aeropuerto, pero que sin duda alguna todavía sigue, pues ahora sí que cada vez más acercándose a estas zonas de montaña. Y el problema es de que muchas veces no sabemos de estos proyectos, sino hasta que ya los tenemos encima. ¿Y en tu comunidad se vivieron problemas de este tipo? Con el tema del agua seguro, ¿no? Pero ¿qué más problemas se pudieron vivir en relación con el aeropuerto? Porque no consultaron a nadie, ¿no? De si iban a hacer un aeropuerto más grande o no. No, pues fíjate que
las comunidades de alrededor, lo que fue Tepeclaustog y otras, sí sufrieron mucho la cuestión de la minería, pero en mi comunidad había como este desasosiego entre que habían rumores de que según unos decían que querían, querían cortar parte del cerro para que pudieran pasar los aviones bien. Va, no me digas. Las montañas estorban, tú. Sí, la montaña estorbaba para los aviones. Entonces, pero pues fue así como rumores, ¿no? Realmente en esa cuestión como que no hubo tanto problema, más bien el problema fue en cuanto al tema del agua y en cuanto al tema de lo inmobiliario, ¿no? Sí. De la urbanización, más que nada. ¿Y tú cómo ves la gestión de este pueblo de montaña que se llama Ciudad de México? Uf. Me da la impresión de que las autoridades actuales tampoco saben dónde viven, ¿no? Ajá, pues fíjate que apenas tuve la oportunidad de subir el Teutli Ajá. y desde ahí pude observar como otra Ciudad de México, de verdad, que llena de montañas que me impresionó, ¿no? De realmente como ver esta neoruralidad o esta ruralidad dentro de la ciudad, porque pues sin duda alguna lo que es Milpa Alta, todas esas regiones, la Magdalena y todo, pues siguen siendo pueblos de montaña. Claro, evidentemente. Viviendo en la ciudad, pero siguen siendo pueblos de montaña. Sí, sí. Y estamos dependientes de esta. Yo hace un mes, no sé cuánta lluvia cayó, que se inundó prácticamente toda la unidad donde vivo. Bueno, donde vivo yo, pero también otras colonias cercanas se inundaron. Y eso es porque bajó no sé cuánta agua del Ajusco, básicamente. Y yo vivo en Coyoacán, o sea, imagínate la de agua que se acumuló, y la de problemas que generó. O sea, se tuvo que desinfectar prácticamente todas las casas, ¿no? Porque no... Fíjate que hablando un poco de esto, algo en lo que se ve reflejado que no tenemos conciencia en mi pueblo de que somos pueblo de montaña es el hecho de cuando llueve. Por ejemplo, las fainas, ¿no? Yo siempre con mis autoridades, ahí van a decir, ahí viene la que siempre molesta, pero siempre les he apuntado que ese tipo de labores colectivas como son las fainas, tienen que redundar en lugares como el hecho ahora sí que desensolvar los caños, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no se desensolvan los caños, viene la época de lluvias y aquí las calles son ríos. Y aquí las calles son ríos. Obviamente las partes de abajo, pues toda la basura de la gente que vive en las partes altas, pues les inunda. No, ahí sí se inundan, ¿no? Por lo mismo, pero por el hecho de que las fainas no están y no hacen donde se deben de hacer realmente. Por ejemplo, en las épocas de incendios, aquí no sé cuántas veces van que les digo, es que necesitamos hacer brechas cortafuego. Tenemos cerro, cada año estamos con problemas. Aquí lo que tenemos que, cómo nos organizamos para ahora sí que sofocar los incendios, pues la campana de la iglesia. Claro, como siempre. La campana de la iglesia suena cuando empieza un incendio y pues ahora sí que los que tienen como este ímpetu de la conservación de su cerro, pues corremos al cerro a tratar de apagar el fuego, pero los otros pues se quedan expectando cómo se quema el cerro, ¿no? Qué impresionante. Bueno, esto es un poco la conciencia. En realidad, con estas pláticas, lo que estamos haciendo es un poco generar esa conciencia de que México es un país montañoso, de que hay muchas poblaciones que viven en cerros, o como se les quiera llamar, ¿no? Y que las consecuencias de vivir en estos cerros puede ser en algunos casos muy grave, aunque tiene también muchas ventajas o tiene muchas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, el aire es mucho más puro, casi seguro, ¿no? Esto lo digo yo, que en las zonas del llano. Estamos alejados de muchos males que nos afectan, a pesar de que también tenemos necesidades que cubrir, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua es básico, y subir agua al cerro es complicado siempre, ¿no? Como otros recursos, ¿no? Pero bueno, son cosas que debemos reflexionar
y ojalá que de esas pláticas que has dado tú y otras que se han hecho en este mes de las montañas, ojalá redunden en mayor interés hacia esta investigación, estos temas de investigación que creo que hay que hacer urgentemente en el país, que si no lo tenemos en cuenta, pues bueno, quizás nos lamentaremos en el breve, ¿no? En el breve plazo. Te agradezco mucho tu intervención. Me ha gustado mucho que hayas participado. Ha sido un poco larga, eso sí. Generalmente acabamos a las 3, pero bueno, no importa porque el tiempo lo regalan, ¿no? Pero sí que te agradezco que hayas estado. Y también convoco para la semana que viene, empezaremos un nuevo tema dedicado al trabajo de campo y las salidas de prácticas en la enseñanza de la geografía. Entonces ya tenemos 4 ponentes para el próximo mes de noviembre, perdón, que son el Ludwig Brenner, en primer lugar, el próximo 5 de noviembre. Un investigador chileno, ahora no me acuerdo el nombre, Mancillas, se llama Mancillas, que es experto en temas de mapeo comunitario. Una geógrafa que trabaja en la UAM Xochimilco, Diana López Levi, que también nos hablará de su experiencia con el trabajo de campo y las salidas de prácticas en la enseñanza de la geografía. Y finalmente la doctora Eulalia Rivera, del Instituto Mora, que nos hablará de su experiencia con las salidas urbanas para la enseñanza de la geografía urbana, que también es importante. No me queda más que despedirme de todos ustedes y esperar que se puedan convocar el próximo jueves a la misma hora, a la 1:30, y nada, les esperamos aquí. Muchas gracias, Jocabet, muchas gracias, Yusafat, por el apoyo. Karina, desde luego, muchas gracias, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Nos vemos. Bye. Oye, Hasta luego, buenas tardes para todos. buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Luego.